una hipótesis, yo necesito hacer un planteamiento de la población, de la caracterización de la población. En cambio, en los problemas que vimos en las dos unidades anteriores, ahí teníamos la media, la varianza, la desviación estándar, el tamaño de la muestra y la población. Con esos datos veníamos y aplicábamos la distribución Z o T, dependiendo del tamaño de la muestra. Ahí no estoy yo haciendo ninguna conjetura ni ninguna afirmación, sino que estoy probando con los datos existentes. En cambio, en la discusión de la hipótesis, yo vengo y hago un planteamiento, porque este es un planteamiento, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Esa es la diferencia entre la inferencia de la hipótesis y la inferencia de la estimación. Dice, el planteamiento de la hipótesis conduce a la elección entre dos opciones. Lo anterior conlleva a plantear una hipótesis sobre un parámetro poblacional y luego se recopilan los datos muestrales para estudiar. ¿Qué hicimos aquí? Este es el parámetro de la población. De mi producción de esto, de mi manifiesto, son 5,000 horas de vida. A través de datos muestrales o de estadígrafos, yo estoy haciendo una contradicción, porque aquí dice igual, aquí dice no es igual. Como puede ser menor a 5,000, puede ser mayor a 5,000. Ahí es donde me lleva a esas dos opciones, aceptar o rechazar. Entonces, luego la discusión viene la prueba de hipótesis. Yo discuto para afirmar y para plantear ahora la prueba de hipótesis. Por eso en ese cajetín que está ahí dice hipótesis. La definición de hipótesis, ¿qué es? ¿A dónde me lleva? Dice enunciado acerca de una población elaborado con el propósito de poner a prueba. Aquí el señor fabricante enunció o afirmó de que eran 5,000 horas de vida. Ahora hay que ponerlo a prueba. Hay que ponerlo a prueba. Entonces, el distribuidor o el comprador lo va a poner a prueba. Dice prueba de hipótesis. Procedimiento basado en la evidencia muestral y teoría de probabilidad. Miren, en la evidencia muestral y la teoría de la probabilidad. ¿Y cómo entra la teoría de la probabilidad ahí? Pues ahí está la distribución Z. La tablita esta donde están todo ese montón de numeritos, esas son las probabilidades. Entonces ahí, con la evidencia muestral y la teoría de la probabilidad, ahí estamos probando nosotros el enunciado. Se emplea para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. Así es como la prueba de hipótesis.
Nosotros hemos oído de hipótesis y pruebas, pero no pasamos de ahí, pues ahí nos quedamos. Pero ya cuando vemos la teoría, ¿qué es lo que nos explica? ¿Qué es la prueba de hipótesis? Procedimiento basado en la evidencia muestral y la teoría de la probabilidad. Se emplea para tener si la hipótesis es una afirmación razonable, lo que dijo el Señor. Pero también tiene su proceso. Ahí hay un proceso y en ese cuadrito que ustedes están viendo ahí está el procedimiento para probar una hipótesis con 5 pasos. Dice, paso 1. Se plantea la hipótesis nula y alternativa. ¿Qué hice yo aquí? Planteé mi hipótesis nula y mi hipótesis en la alternativa. ¿Qué es lo que hace la alternativa? Contradecir esto. Es como la contraparte a la afirmación. Aquí era igual, dice que no es igual. No, no es igual. Pero ese es uno de los planteamientos. Bueno, y ahí ya tenemos plantear la hipótesis nula y alternativa. Paso 2. Se selecciona el nivel de significancia. Y el nivel de significancia ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es el nivel de significancia? Pues el probable error aceptable o tolerable. El nivel de confianza y su error, el alfa, para hacer 1 de probabilidad. El límite de la probabilidad. Ese es el nivel de significancia. Paso 3. Se identifica el estadístico de prueba. ¿Y cuál es el estadístico de prueba? Pues el valor crítico que me dan las tablas. La Z, la distribución Z, para muestras mayores a 30 y la distribución T para muestras menores a 30. Ahí este es el estadístico de prueba. 4. Se formula la regla de decisión. Y la regla de decisión es con una grafiquita así, miren, jóvenes. Esta es la regla de decisión, en donde me marca los valores alfa, si fuera de 2 colas, como en este caso. Ya vamos a ver qué es de 2 colas y todo. Y aquí está H sub 0, y aquí está H sub 1 y H sub 1. Esta grafiquita, cuando uno hace la regla de decisión, yo aconsejo, hagan su distribución, porque ahí van a ver ahí cuál es el destino o el rumbo que toma el valor crítico. El paso 5, se toma una muestra y se decide. Y eso nos va a llevar ahí. No se rechaza H sub 0. Quiere decir que la afirmación es razonable. O se rechaza H sub 0. La afirmación es falsa. De ser así, si se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Si esto se rechaza, aceptamos esto. Pero si esto es verdadero, pues se acepta la hipótesis nula. Eso, en 5 pasos, ustedes tienen la comprensión de qué es el planteamiento de la hipótesis. No.
Entonces, ahí tenemos una explicación de lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Porque solo haber H sub 0 y H sub 1, pues no se queda igual. Dice, hipótesis nula, H sub 0, es una afirmación acerca del valor de un parámetro poblacional. ¿Sí? Una afirmación, ¿sí? Acerca de un parámetro, acerca de la población. Aquí está la afirmación. Y para saber qué es lo que quiere decir H sub 0. Dice, la letra H significa hipótesis y el subíndice 0 indica que no hay diferencia. Por lo general hay un no en la hipótesis nula que indica que no hay cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que H sub 0 o hipótesis nula, alguien le puso de nombre hipótesis nula, no quiere decir que sea nula de nulidad, que sea nulo. No, sino que expresa que no hay cambio, no acepta cambios. Es un no, no hay cambios. El Señor aquí dice, mis bombillas tienen 5,000 vidas de útil de vida y son 5,000. Él no acepta cambio. Esa es su afirmación. Es un no. A eso se refiere la hipótesis nula, que cuando uno afirma algo, no acepta cambios. Es o es. La hipótesis alternativa, H sub 1, una afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente de que la hipótesis nula es falsa. ¿Sí? Claro, aquí se dice que es nula, que no es igual, pero los datos muestrales se me están demostrando evidentemente, hay suficiente evidencia de que esta es mentira. Solamente así se acepta la hipótesis alternativa. Por eso dice ahí, H sub 1, una afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente de que la hipótesis nula es falsa. Ahí tenemos entonces ya claridad de que es una nula y que es una alternativa. Dice, la hipótesis alternativa describe qué se concluirá si se rechaza la hipótesis nula. Se le conoce también como hipótesis de investigación. En algunos libros, ¿no? La hipótesis de investigación ya sabemos que es una alternativa, porque es las muestras que tomamos para investigar, para corroborar lo que se afirmó. La hipótesis alternativa se acepta si los datos muestrales proporcionan suficiente evidencia estadística de que la hipótesis nula es falsa. Solo así se acepta el planteamiento como tal. Y ahí viene un ejemplo. Un artículo reciente en una revista de aviación indicó que la edad media de las aeronaves comerciales en Estados Unidos es 15 años. Respecto a esta afirmación, la prueba estadística sería, ahí viene, la revista afirma eso y así se plantea.
Entonces, ahí ven ustedes el planteamiento de la hipótesis nula. H sub 0, la media es igual a 15, la afirmación de la revista de aviación. Es decir, la condición actual o reportada por la revista. La hipótesis alternativa H sub 1, la media no es igual a 15. La afirmación no es verdadera. O sea, como puede ser menor de 15 años de vida útil, como puede ser mayor a 15 años, no se sabe. Pero en la hipótesis alternativa se planteó sobre la base de la investigación muestral. Luego viene el nivel de significancia. Probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Porque puede ocurrir que uno cometa un error cuando está en el análisis, puede cometer un error de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Que aquí yo diga no. Siendo esta verdadera, digo que no, que es falsa. Estoy cometiendo un error. Eso es el nivel de significancia, probabilidad de rechazar, nivel de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y el nivel de significancia ya sabemos nosotros que es la posibilidad de error o el error tolerable que uno puede considerar. Si yo tengo un nivel de confianza del 95, el 5% es error. O si tengo 98, el 2% de error. Todo depende de la confiabilidad de los datos. Dice, el nivel de significancia se denota mediante alfa, la letra griega alfa. Es lo que le he dicho. Aquí hay un alfa, aquí hay otro alfa. ¿Sí? Aquí hay un alfa y aquí hay otro alfa. Algunas veces también se denomina el nivel de riesgo. O sea, el cometer un alfa es un nivel de riesgo. Al rechazar una hipótesis nula verdadera, se comete un error de tipo 1. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es alfa. La probabilidad de cometer el alfa. Si el alfa es 0.5, pues esa es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Error de tipo 1, rechazar la hipótesis nula H sub 0 cuando es verdadera. La probabilidad de cometer otra clase de error, denominado error tipo 2, se denota con la letra beta. Entonces, ahí es donde damos el alfa y el beta. El alfa un tipo 1 y el beta tipo 2. Ya vamos a ver en un cuadrito cómo es que lo podemos entender un poco más, ¿verdad? Error tipo 2, aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Si la hipótesis nula es falsa y yo la acepto, estoy cometiendo un tipo 2, un beta. Resumen de las decisiones y las consecuencias posibles. Y ahí en ese cuadrito ustedes podrán ver, entender más fácil ahí porque nos va a dar una matriz unitaria.
Entonces, en esa tablita, ahí se resumen los dos errores, tipo 1, tipo 2, y eso facilita un poco la comprensión. En una columna tenemos las hipótesis nula y en la otra lo que hace el investigador. Dice, hipótesis nulas, si H sub 0 es verdadera y el investigador acepta la H sub 0, la decisión es correcta. Pero si H sub 0 es verdadera y el investigador rechaza la hipótesis nula, está cometiendo un error tipo 1 alfa. Eso puede ocurrir. Pero si H sub 0 es falsa y el investigador acepta la hipótesis nula, está cometiendo el error tipo 2, un beta. Pero si la hipótesis nula es falsa y el investigador rechaza la hipótesis nula, la decisión es correcta. Y aquí es donde viene la matriz unitaria, ¿bien? ¿Cómo se marca? Y en ese cuadrito ustedes lo pueden interpretar más fácil. ¿Cuándo es un tipo 1? ¿Cuándo es un tipo 2? ¿Cuándo es un alfa? ¿Cuándo es un beta? Porque miren, si ustedes no comprenden qué es un alfa o un beta en el análisis de hipótesis, si algún día tienen la oportunidad de ir a sacar su curso internacional o estudiar maestría al extranjero, así les van a hablar de alfa y beta. No les van a hablar de parámetros de A y de B, no, alfa y beta. Y si lo entienden, bueno, y si no, igual, pues, ese es el problema, que a veces uno no tiene idea, porque a mí ya me pasó, lo viví, de eso, que es un alfa, es un beta. Pero antes no se había desarrollado tanto esta parte para comprenderlo, ni lo explicaban así. Entonces, yo lo advierto para que al que tienen oportunidad, pues y ya saben que es un alfa, es un beta. Incluso en la maestría les puede ocurrir. Luego viene el estadístico de prueba, valor determinado a partir de la información muestral que se utiliza para tener si se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Valor Z, valor T. ¿Cuál es el valor crítico de la tabla? Me lo va a dar el valor Z o la T de student. Ese es el estadístico de prueba. Se utilizarán los estadísticos Z y T ya conocidos. Ahí no hay explicación más. En las pruebas de hipótesis para la media, cuando se conoce la desviación estándar o cuando el tamaño de la muestra es grande, n mayor a 30, el valor estadístico de prueba Z se determina a partir de fórmula que ya conocen ustedes, que es Z igual a la media muestral menos la media poblacional dividido el error estándar de la muestra. Ahí tienen ustedes una fórmula ya conocida. La regla de decisión.
Y ahí tenemos la regla de decisión. ¿Ven? Ahí está la distribución que habíamos visto acá. ¿Y cómo funciona? Aquí tenemos el nivel de probabilidad en el lado de aceptación, H sub 0, con un 95% de probabilidad, para un valor crítico o estadístico de prueba de 1.96, mire, 1.96, todo esto, ¿sí? Que nos da la tabla. Y en esta parte de acá tenemos la hipótesis alternativa con un 0.5 de probabilidad. O sea, el alfa, el error tolerable que vamos a tener acá. Ese es el alfa. La probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Ahí hay un 5% de probabilidad de cometer un alfa, ¿sí? Y el valor crítico que me da la tabla. Ahí lo pueden ver ustedes en la regla de decisión. Y ahí luego dice, valor crítico, punto de división entre la región en la que se rechaza la hipótesis nula. Aquí está el punto de división, mire, este palito que está aquí. Este es punto de división entre la región en la que se rechaza la hipótesis nula y la región en la que no se rechaza la hipótesis nula. Ese es el valor crítico. Ese palito, ese valor crítico que me da la tabla. La toma de decisión. Calculado el estadístico de prueba se compara con el valor crítico para tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. ¿Y cómo? Bueno, pues esto lo tienen que tener siempre presente. Dice, si el valor crítico en tabla, que es este, si el valor crítico en tabla es mayor al valor crítico calculado cuando hacemos Z y todo, calculamos Z, si el valor crítico en tabla es mayor al valor crítico calculado, se acepta H sub 0. Pero si el valor crítico calculado, valor crítico en tabla, es menor al valor crítico calculado, por acá, se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Esa es la regla de decisión. Es la respuesta que se debe dar. Entonces, nos vamos a quedar ahí para el próximo miércoles para continuar con la prueba de hipótesis. Así es que por hoy, muchas gracias, feliz noche y